comenzar nuevamente. Les comentaba, el tema de esta enseñanza es qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos. Estamos viviendo en estos 4 meses ya casi aproximados de cuarentena, que estamos viviendo un momento histórico, un momento que va a trascender, hermanos, un momento que va a quedar plasmado en la historia, que va a quedar plasmado en libros, en revistas, y no dudo que también van a sacar películas, hermanos, en el cine. Después vamos a ver letreros que digan coronavirus y la pandemia. Películas como estas van a salir cuando regresemos, y estamos pasando este momento histórico, hermanos, y lamentablemente durante este tiempo no hemos podido congregarnos en la iglesia, no hemos podido ir al templo a congregarnos, no hemos podido entonar esos himnos y coros que tanto nos gusta en compañía de los hermanos. Si bien lo estamos haciendo ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, pues extrañamos hacerlo con los hermanos, extrañamos entonar ese bonito coro que tanto nos gusta, de es por su amor, saludar a los hermanos, darles un abrazo, cosas que no podemos hacer, hermanos. Qué bendición es poder escuchar la palabra con el pastor ahí en la iglesia, poder recibir su mensaje, poder reunirnos con los jóvenes, pero no lo hemos podido hacer, hermanos. Lo hemos podido hacer aquí a través de Facebook, a través de estas herramientas que tenemos, a través de la tecnología, pero no es lo mismo, hermanos. Yo estoy seguro y no tengo ninguna duda de que todos ansiamos con poder volver a la iglesia. Todos ansiamos con que alguien se pare y nos dé un anuncio y nos diga: hermanos, el próximo domingo ya vamos a regresar a la iglesia, vamos a tener nuestros cultos generales. Ya ansiamos esa noticia, pero les tengo una mala noticia, hermanos. No sabemos cuándo vamos a regresar, no sabemos cuándo vamos a volver a la congregación, no sabemos cuándo vamos a volver a entonar esos coros, esos himnos en la iglesia que tanto nos gusta. Lo único que sabemos es que algún día vamos a regresar. ¿Por qué sabemos esto? Porque confiamos en Dios, porque tenemos fe en Él, en que todo esto va a pasar y algún día regresaremos al templo, regresaremos a congregarnos, hermanos. Pero antes de regresar, quiero que ahí en sus casas puedan reflexionar en una pregunta. ¿Estamos listos para regresar a la iglesia, hermanos? ¿Ya estamos listos para regresar? ¿Tenemos todo lo que necesitamos para regresar a la iglesia? Reflexionemos, hermanos, en cómo vamos a volver a la iglesia. Esta cuarentena ha cambiado muchas cosas. Sin lugar a dudas, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Ha habido cambios en nuestra vida. Todo esto ha tenido un impacto socialmente, un impacto en la familia, ha tenido un impacto en el mundo. Y debemos, antes de regresar a congregarnos, antes de volver a la congregación, hermanos, antes de todo esto debemos preguntarnos de qué manera vamos a regresar. Y bueno, hermanos, cuando volvamos a congregarnos, seguramente va a haber algunas normas que necesitemos cumplir. Vamos a tener algunas cuestiones que vamos a tener que hacer, como por ejemplo, vamos a tener que llevar cubrebocas, vamos a tener que ponernos gel antes de entrar, a checarnos la temperatura. Vamos a tener que guardar esa distancia de 1 metro entre cada hermano para evitar problemas. No vamos a poder saludarnos, abrazarnos, hermanos. Va a haber reglas que necesitamos cumplir, pero ante todas estas reglas que son importantes que cumplamos, hay otras cosas que vamos a necesitar, hermanos. Y es por eso que el título de esta enseñanza en esta tarde es: ¿qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? Y vamos a ver 5 puntos, hermanos, de las cosas que vamos a necesitar cuando regresemos. En primer lugar, ¿qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? Necesitaremos una actitud y un carácter renovados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios para leer Efesios, el versículo 31 y 32, Efesios 4, versículo 31 y 32. Y quiero que me acompañen allí en sus casas haciendo esta lectura, hermanos, ya cuando estén ahí. Efesios 4, 31 y 32, leámoslo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quizá antes de la cuarentena, en su corazón, hermano, había un poco de enojo. Quizá había rencor, quizá envidia, amargura o apatía. Pero cuando regresemos a la iglesia, esto ya no puede ser igual, hermanos. Esto que nosotros sentimos antes de la cuarentena, esos sentimientos que nosotros teníamos, ya no tienen que ser así. Tenemos que regresar con una actitud y un carácter
renovados. Dios ha permitido a través de este tiempo, un tiempo para que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Si nosotros tenemos un enojo, un rencor contra alguien, tenemos estos meses, se han pasado estos meses y es momento para que nosotros pensemos y pidamos perdón también si es necesario y perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Vemos que la voluntad de Dios es que dejemos todas estas cosas, que no vivamos más amargados, que no vivamos más en apatía, que no tengamos más enojo, ira en nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios y lo hemos visto en las cápsulas. Vimos en las cápsulas que son los enemigos de la armonía, que todo esto ya lo tenemos que quitar porque lo único que causan es eso, romper la armonía en la familia, romper la armonía en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos. Y si regresamos a la congregación con estos enemigos de la armonía, lo único que vamos a hacer es esto, romper la armonía dentro de la congregación. Y la voluntad de Dios no es esta. La voluntad de Dios es que haya armonía en nuestros cultos, que haya armonía en nuestros servicios. Pero la única manera de hacer esto es quitando todas estas cosas, quitando todas esas cosas que causan un efecto en nuestra vida. Y miren, hermanos, vamos a leer ahora, vamos a leer 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo y vamos a leer, hermanos, el versículo 3. Capítulo 3, perdón, versículo 17. Capítulo 3, 17. Bueno, vamos a leer desde el 16, hermanos. 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando aquí nos dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no nos habla, hermanos, de que vamos a ser perfectos, de que no vamos a tener ningún error, de que ya no vamos a pecar, porque somos humanos y cometemos errores. Cuando habla de perfección, nos habla de esa madurez que tenemos que tener. ¿A través de dónde vamos a adquirir esa madurez? De la palabra de Dios, de la oración, de escuchar esas cápsulas que han sido una bendición para nuestras vidas, de conocer todo esto, es que vamos a madurar. Y madurar tiene que ver precisamente con esto, con tener un carácter equilibrado, con tener buenas actitudes, con tener esas actitudes correctas para con los demás, como dice allí en Efesios. Vamos a regresar a Efesios nuevamente, Efesios 4, 31, y vamos a leer el 32, hermanos. Yo lo leo. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, cuando regresemos a la iglesia, es necesario que regresemos con una actitud y un carácter renovados. Ya no tenemos que ser iguales. Si antes en nuestro corazón había algunas de estas cosas que acabamos de ver, es tiempo de que nosotros las quitemos. Ya han pasado 4 meses y quizá la cuarentena se alargue un poco más. Tenemos todavía más tiempo para quitar de nuestro corazón esas actitudes que no son correctas, para que Dios moldee nuestro carácter, para tener ese carácter perfecto y dispuesto para toda buena obra, para que cuando regresemos a la iglesia hagamos esas buenas obras que están aquí, para que seamos benignos unos con otros, para que seamos misericordiosos, para que aprendamos a perdonar unos a otros de la manera en que Dios nos perdonó en Cristo. Así que, hermanos, al volver a la iglesia, ¿cómo vamos a regresar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a la iglesia? Una actitud y un carácter renovados. En segundo lugar, hermanos, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? En segundo lugar, más fe y seguridad en Dios. Y vamos a leer 2 citas, hermanos. Primeramente, Santiago 1. Santiago 1, y vamos a leer, hermanos, el versículo 2 y el versículo 3 juntos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora, hermanos, vamos a leer Primera de Pedro, allá adelantito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perseverero se prueba con fuego,
sea en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Voy a leerlo nuevamente, hermanos, la primera parte. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y dice la segunda parte, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, cuando volvamos a congregarnos, cuando volvamos a la congregación, necesitaremos más fe y seguridad en Dios. Todas las cosas que hemos vivido en estos 4 meses no fueron en vano. Sin lugar a dudas, Dios permitió esto por alguna razón. Por medio de los momentos difíciles, por medio de la prueba, por medio de esa angustia, nuestra fe es probada. Y quiero preguntarte, hermano, que estás escuchando esta enseñanza, ¿cómo está tu fe? Cuando estás pasando por esos tiempos de angustia, cuando estás viviendo esos tiempos de preocupación, de incertidumbre de qué va a pasar, cuando te preguntas cuándo vamos a regresar a la iglesia, ¿de quién dependes? ¿Dependes de lo que dicen en la televisión, de las malas noticias que pasan en los periódicos, en las revistas, en la radio? ¿O dependes de tu fe en Cristo? De esa seguridad de decir, aunque venga lo que venga, sabemos que vamos a regresar a la iglesia. Aunque venga lo que venga, vamos a estar a través de la palabra de Dios unidos, porque somos sus hijos. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad y nuestra fe? Si en estos 4 meses aún nuestra fe no está puesta en Cristo y aún seguimos angustiados, aún seguimos preocupados, aún seguimos pensando en qué va a pasar mañana, y no tenemos esa seguridad en Dios, todavía es tiempo, hermanos, para que tomemos esa decisión de tener más fe y más seguridad en Dios. A través de las cápsulas hemos visto también esto, hermanos, a través de la cápsula de versículos para triunfar y de promesas para no desmayar. Hemos hablado de promesas que Dios nos ha dado para salir adelante, promesas que Dios nos da en medio de todas las angustias, en medio de toda la dificultad. Dios promete en su palabra cosas para que nosotros tengamos más fe y más seguridad en Dios. Quizá cuando la cuarentena todavía no venía, estábamos ahí en nuestra casa y sabíamos que Dios nos iba a ayudar, pero no lo habíamos visto, no habíamos visto su poder, pero sin lugar a dudas ahora lo podemos ver, ya que, hermanos, si tú estás viendo esto, es porque Dios te lo ha permitido, es porque Dios te ha prestado la vida, Dios te ha prestado la salud, Dios te ha prestado la economía para que sigas adelante. Porque a pesar de todas las cosas que Dios nos ha dado, muchas veces nos cuesta tener más fe y seguridad en Dios. Si vemos que Dios cumple sus promesas, ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo tener esa fe y esa seguridad en Dios? ¿Por qué seguimos dudando de que Dios va a responder nuestras oraciones? ¿Por qué seguimos dudando de que las cosas van a mejorar? ¿Por qué seguimos dudando de que algún día estaremos mejor? Hermanos, ya no tiene que ser así. Al volver a la congregación tenemos que volver con más fe y seguridad, sabiendo que Dios va a proveer para nuestra iglesia, que Dios va a cumplir esos planes que tiene para su iglesia, que Dios va a ser el único que puede librarnos de todo lo que está en contra de nosotros. En estas cápsulas que vimos cada una de las promesas de Dios, vimos muchas promesas que Dios nos ha dado y faltan muchísimas más, hermanos, que podemos leer en su palabra. Confiemos en esas promesas, volvamos a la congregación con más fe y con más seguridad, hermanos. Y vamos a ver lo que dice Hebreos. Estábamos en Pedro, vamos un poquito atrás, hermanos. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. ¿Listos, hermanos? Hebreos 11, y vamos a leer el versículo 1, es un versículo conocido, leámoslo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos qué es la fe, define la fe aquí en Hebreos, y voy a leer el versículo 6, hermanos, quiero que lo escuchen con mucha atención. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros queremos acercarnos a Dios y tenemos ese anhelo de volver a congregarnos para estar más cerca de Dios, para seguir escuchando su palabra, lo tenemos que hacer con más fe, hermanos, porque aquí lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, los que creemos, los que confiamos en Dios, creamos que le hay, que existe Dios, que sus promesas son reales y que Él va a cumplir con su buena voluntad para con nosotros. Así que, hermanos, si en estos tiempos te ha faltado la fe, te ha faltado la seguridad en Dios, te invito a que trabajemos para conseguir esa fe y esa seguridad, ya que ¿qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? Más fe y más seguridad en Dios y en sus promesas. ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? En tercer lugar, hermanos, necesitaremos una mente renovada.
necesitaremos una mente renovada y vamos a leerlo ahí en Romanos 12, que nos muestra esa mente renovada que tenemos que tener. Romanos 12 y que leíamos cuando empezó el culto con Dani. Romanos 12. Es un versículo también conocido, hermanos, que en lo personal ha sido una bendición para mi vida, porque a veces no comprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y este versículo nos lo muestra. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leer Romanos 12, del versículo 1 al versículo 3 juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, todas las cosas que hemos vivido en estos 4 meses no fueron en vano, como lo veíamos. Dios quiso probar nuestra fe y Dios también quiere que nosotros, a través de este tiempo que hemos pasado, a través de lo que vamos a pasar, a través de todas estas cosas, cuando regresemos a la iglesia, dejemos atrás esos pensamientos que teníamos antes, esa forma de pensar que teníamos antes. Quizá usted, hermano, tenía muchos planes para este año y quizá cuando inició año hizo su lista de propósitos y dijo, este año voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y de repente llegó la cuarentena, de repente llegó esta pandemia al mundo y comenzó a frustrarse, comenzó a sentir esa tristeza, ese desánimo de decir, es que todo lo que tenía planeado ya no lo voy a poder hacer, es que todo lo que estaba en mis planes para este año, todo lo que iba a lograr este año ya no lo voy a poder hacer. Pero hermano, quizá y no se ha puesto a pensar que todas esas cosas pasaron porque Dios tiene mejores planes para usted, porque Dios tiene un plan perfecto dentro de su voluntad que es buena, agradable y perfecta para usted, pero muchas veces nos cuesta entender esto, nos cuesta entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y decimos, pero es que la voluntad de Dios para mí no es ni buena, ni agradable, ni perfecta porque estoy sufriendo, no tengo dinero, tengo necesidades, pero hermano, es porque nosotros solo vemos las cosas en este pequeño espacio cuando Dios las ve enormemente. Dios ve todo y nosotros nos enfocamos en un pequeño punto que nos impide ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta con los que creemos que es así, para que los que vivimos conforme a eso. Hermanos, si usted tenía grandes planes y no los va a poder llevar a cabo, reflexione, ¿qué tal si Dios tiene un plan para mi vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Este es el momento y Dios nos ha dado la oportunidad para que pongamos nuestra vida en sus manos con un nuevo entendimiento, pensando ya no en los planes que yo tenía, dejando de pensar en lo que yo quiero para mí, en lo que yo deseo y enfocándonos en el plan de Dios, renovar nuestro entendimiento del mundo que nos dice, tienes que tener más, tienes que tener buen dinero. Si hubieras tenido dinero en la pandemia no estarías sufriendo tanto, si hubieras tenido un buen trabajo en la pandemia, pues no te hubiera ido tan mal, no te hubieran despedido, pero no es así, hermanos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y Dios nos tiene donde quiere que estemos, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar que Él controle nuestra vida, a dejar que Él controle nuestra vida. Y hoy en la mañana, hermanos, veía un video que me impactó mucho, donde tomaba un balón de básquetbol un muchacho y decía, este balón en mis manos vale aproximadamente, ¿qué será? Unos 200 pesos un balón de básquetbol, pero si los ponemos en las manos de Michael Jordan, ¿cuánto valdría ese balón? Seguramente valdría millones. Se ponía también un balón de fútbol americano y decía, este balón en mis manos aproximadamente también 150 pesos que podemos comprarlo, pero si lo ponemos en las manos de Mahomes, por ejemplo, un quarterback, vale millones. Hermanos, nuestra vida en nuestras manos no vale. No tiene un valor, no tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas va a ser una vida perdida, una vida que se conduzca hacia la frustración, hacia la tristeza. Pero si ponemos nuestras vidas en manos de Dios, créanme que es una vida que vale, una vida que va a triunfar, que va a salir adelante y que pese a lo que venga, vamos a salir adelante. Así que, hermanos, cuando regresemos a la iglesia, volvamos con una mente renovada para comprender cuál es la voluntad de Dios, para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pongamos en sus manos nuestra vida para que Él tome el control, así como dice el versículo
uno ahí de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es algo que deberíamos hacer diario y que lamentablemente no hacemos muchas veces, hermanos. Así que al volver a la iglesia, entreguemos nuestra vida a Dios y regresemos con una mente renovada, una mente nueva para entender la voluntad de Dios, para entender sus planes y dejar de vivir de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a la congregación? ¿Qué necesitaremos al volver a la congregación, hermanos? En cuarto lugar, necesitaremos una actitud de servicio. Ahí mismo, hermanos, en Romanos 12, ahora vamos a leer el versículo 12. Bueno, lo voy a leer yo, hermanos, si me lo permiten. Romanos 12, versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, qué triste es y bueno, es lamentable, hermanos, y a veces es doloroso los que estábamos sirviendo a Dios y los que teníamos planes para nuestros ministerios y que ya habíamos hecho hasta planes y todo. Por ejemplo, nosotros con los jóvenes ya habíamos hecho una lista de todas las actividades que íbamos a tener, estábamos muy emocionados y lamentablemente no pudimos tener esas cosas y es triste, hermanos. Es triste que nuestra actividad también dentro del servicio a Dios ha disminuido. Los que servíamos, pues lo hemos hecho ya menos. Antes servíamos en muchas áreas quizás y ahora lo ha disminuido. Ya no hay muchas cosas en las cuales podamos involucrarnos. Pero al volver a la congregación, pero al volver a la iglesia, esto debe de cambiar. Ya no debemos ser solamente espectadores, solamente personas que vamos a la congregación, escuchamos los cultos, escuchamos al servicio, estamos viendo lo que está pasando, vemos cómo los demás están sirviendo, pero nosotros permanecemos como espectadores, solamente sentados viendo cómo los demás están trabajando. Es momento de que nosotros nos pongamos en pie, de que levantemos la mano y que digamos: aquí estoy yo quiero ayudar, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer más por la obra de Dios, poner nuestro servicio en las manos de Dios para que Él nos pueda encaminar y que podamos servir. Los que íbamos a la iglesia, los que estábamos participando en la iglesia y que solo escuchábamos así a veces las predicaciones y todo esto, es momento, hermanos. En estos 4 meses ya fue tiempo, y si todavía dura más la cuarentena, todavía tenemos tiempo para que cuando regresemos a la iglesia vayamos a servir, nos preparemos para estar sirviendo, nos capacitemos. Estas cápsulas, las enseñanzas, las predicaciones que están aquí son parte de esa capacitación, hermanos, pero también la capacitación viene de leer nuestra palabra, de orar, esa capacitación que nosotros necesitamos para que cuando volvamos a la iglesia regresemos para servir a Dios, regresemos con una actitud de servicios. Dios tiene grandes planes para su iglesia, hermanos. Hablando de los que nos congregamos en una iglesia, hablando de nosotros como personas, Dios tiene grandes planes para nosotros, para su iglesia, hablando de los hijos de Dios. Pero para que se lleven a cabo es necesario que trabajemos, hermanos. No vamos a obtener frutos si nosotros no trabajamos. Si solamente somos espectadores y no somos hacedores, no va a haber esos frutos. Vamos a leer ahí en Timoteo, hermanos. Bueno, vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Segunda de Timoteo 2, 1 al 6. Y si me lo permiten, hermanos, yo voy a leer uno, los hermanos que están aquí y ustedes en su casa van a leer el segundo y así nos vamos, hermanos, y juntos leemos el versículo 6. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen obrero de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nuevamente, hermanos, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que, hermanos, no podemos regresar a la congregación a volver a ser espectadores, a seguir ahí sentados, hermanos. Es necesario que si queremos cultivar esos frutos que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios tiene para nuestra iglesia, nos levantemos y comencemos a trabajar. Así que, hermanos, es necesario regresar a congregarnos con una actitud de servicio. Y también los que ya estamos sirviendo quizá en algún ministerio, los que ya están sirviendo, no piensen ahí en su mente: bueno, es que yo ya estoy sirviendo, yo ya eso no, yo ya empecé a servir, yo ya estoy sirviendo en un área. Pregúntese también usted, hermano, si lo que está haciendo es lo que Dios quiere que haga, es todo lo que Dios quiere que haga.
está ahí, quizá usted, pero quizá puede mejorar en su servicio, quizá puede hacer más. Muchas veces en nuestro servicio, hermanos, comenzamos a hacer algo por rutina y comenzamos a darle a Dios las obras que tenemos en nuestro tiempo. Ahorita me sobra media hora, voy a preparar esto para mi ministerio, para mi servicio. Ahorita tengo 15 minutos, voy a hacer esto. Cuando no debe ser así, hermanos, debemos designar un tiempo para entregárselo al servicio a Dios, para hacer las cosas, para mejorar nuestro servicio. Así que tanto los que aún no han comenzado a servir en un área, tanto como los que ya están sirviendo, es necesario que comencemos y que cuando regresemos a la iglesia lo hagamos con esa actitud de servicio para servir, para estar ahí, hermanos. ¿Qué necesitaremos cuando volvamos a congregarnos? En quinto y último lugar, hermanos, estar dispuestos a cumplir con las decisiones que hayamos tomado. Y vamos a leer ahora Salmos. Vamos a ir a Salmos, hermanos. Salmo 66. Salmos capítulo 66. Salmo 66, y vamos a leer nada más, hermanos, del versículo 10 al 14. Los invito a que me sigan ahí en su lectura. Yo lo voy a leer, hermanos. Ustedes si me pueden seguir con su vista en los versículos y que pongan mucha atención en lo que dice. Dice, porque tú probaste, oh Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Hermanos, estoy seguro, y si han escuchado las enseñanzas, han escuchado las predicaciones, las cápsulas, estoy seguro de que han tomado decisiones, de que Dios ha hablado a sus vidas y Dios les ha mostrado cosas y que Dios los ha invitado a tomar decisiones. Dios les ha dicho, tienes que cambiar en esto. Y quizá algunos de ustedes, hermanos, han tomado decisiones y quizá algunos de ustedes han dicho, sí, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero cambiar en esto. Cuando regresemos a la congregación será necesario cumplir con esos votos. Ahora es fácil, hermanos, estamos en nuestra casa, estamos en cuarentena, no hay tantas tentaciones del enemigo allá afuera, no hay tantas cosas que estén allá afuera que nos incitan a pecar. Pero cuando la cuarentena acabe, hermanos, van a venir tentaciones, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir pruebas de amigos, de familiares que nos inviten a volver a nuestra vida pasada, que nos vuelvan a invitar a seguir con lo mismo que hacíamos antes, que nos inviten a seguir pecando y haciendo las cosas que antes hacíamos, hermanos. Y tenemos que estar dispuestos a cumplir con las decisiones que hemos tomado. Si usted decidió aceptar a Cristo, tiene que permanecer firme pese a que la gente se burle, a que la gente lo tache de que por qué hizo eso. Si usted decidió dejar alguna cosa que estaba haciendo en pecado y que usted se dio cuenta que estaba mal, es momento de que reflexionemos y que sigamos adelante en esto, hermanos. Que estemos dispuestos a cumplir con esas decisiones que hemos tomado, las cosas que le hemos dicho a Dios. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer, ya no voy a hacer así. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo voy a ser diferente. Es necesario que estemos dispuestos a cumplir con todas estas decisiones. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones, hermanos, pero tenemos que resistir, tenemos que ser fuertes. Dice Santiago 12, Santiago 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, resistamos las tentaciones, resistamos la prueba. Cuando toda la cuarentena termine y cuando volvamos a congregarnos, tenemos que estar dispuestos a cumplir con las decisiones que hemos tomado. Van a venir cosas difíciles, hermanos, van a venir situaciones que nos van a hacer irnos para atrás, que van a hacer que queramos ir para atrás, retroceder, pero ante todo esto, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir firmes en esas decisiones que hemos tomado. Por más difícil que sea, tenemos que seguir firmes. Y hermanos, hay un refrán que no está aquí en la Biblia, es un refrán que se dice popularmente en el mundo, que dice, no hay mal que por bien no venga. La pandemia es así, no hay mal que por bien no venga. La pandemia trae consigo la oportunidad para apreciar la vida familiar,
las amistades, la relación ahí con nuestros hermanos, con nuestros padres, cosas que son tan generales, hermanos, que vivimos todos los días quizá nos levantamos y vemos ahí a nuestros hermanos, a nuestros padres, los que tienen hijos todos los días se levantan y ven a sus hijos, todos los días los hijos se levantan y ven a sus padres, los que están casados se levantan y ven a su esposa. Es algo tan común, hermanos, que muchas veces lo pasamos por alto, lo damos por sentado y muchas veces no lo valoramos. Pensamos que, bueno, pues siempre están ahí, mis papás siempre están así. Pero, hermanos, esta cuarentena nos ha dado la oportunidad de relacionarnos más, de conocernos más, de afianzar esos vínculos que tenemos en familia. Y espero que haya sido así, hermanos. Además de esto, la pandemia nos ha dado la oportunidad de unirnos más con Dios. Nos ha dado la oportunidad de que en medio de esta prueba, de esta tribulación, nos demos cuenta de que somos débiles, de que nosotros no podemos, hermanos, en nuestras fuerzas hacer nada. Solamente a través de la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza, a través de la oración, es que nosotros podemos tomar esa fuerza y ese valor para hacer las cosas que viene a través del Espíritu Santo, que nos da esa fuerza para salir adelante. Hermanos, es un tiempo para que a través de la enseñanza, de la predicación, de las cápsulas, de la oración, de las enseñanzas, hermanos, crezcamos en la palabra de Dios, seamos más fuertes, nos capacitemos, hermanos, para que cuando volvamos a congregarnos, lo hagamos de una manera distinta. Quiero que volvamos, hermano, 4 meses en el pasado. 4 meses en el pasado, a marzo, 1 de marzo, hermanos, cuando íbamos a la iglesia un domingo, un sábado, ¿cómo estábamos, hermanos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo íbamos a la iglesia? ¿Qué actitudes teníamos? ¿Teníamos una actitud correcta en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué había? ¿Había enojo? ¿Había ira? ¿Había quizá algún resentimiento, hermanos? ¿Qué había en nuestra mente? ¿Estábamos yendo con una mente entregada a Dios? ¿O quizá teníamos otros planes para nuestra vida y decíamos, bueno, en realidad no quiero saber lo que Dios tiene para mí porque yo ya tengo mi vida planeada y yo ya tengo mi futuro? ¿Qué estábamos haciendo, hermanos? ¿Qué estaba pasando durante ese tiempo en nuestra mente, hermanos? ¿Qué estábamos viviendo? No sabemos qué día vamos a volver a la iglesia. No sabemos qué día vamos a regresar a vernos, hermanos, a estar ahí juntos, a estar unidos. No sabemos qué día va a ser esto. Y no podemos decirles una fecha, pero vamos a regresar, hermanos. Y cuando regresemos, no podemos ser los mismos que éramos antes. Hay decisiones que tenemos que tomar. Necesitamos hacer cosas para que cuando volvamos a congregarnos, lo hagamos de la manera correcta, de acuerdo a lo que Dios quiere. Que dejemos cosas, hermanos, que antes hacíamos, que vivamos otra vida, que renovemos nuestro entendimiento, que vayamos con una actitud de servicio a Dios y que estemos dispuestos a cumplir con todas las decisiones que hemos hecho. Así que, hermanos, si quizá en estos 4 meses usted no ha juntado todas las cosas que son necesarias para que cuando volvamos a la iglesia, para que cuando volvamos a congregarnos, usted pueda estar allí como Dios quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios, aún hay tiempo, hermanos. Todavía no regresamos, no sabemos cuándo vaya a ser, y es por eso que puede ser en 1 semana, en 2 semanas, quizá no sabemos. Es por eso que lo queremos invitar a que usted tome la decisión, hermano, de trabajar en estas cosas, de que usted tome la decisión, hermanos, de ya no ser igual como era antes de la cuarentena, sino cambiar para bien, vivir cada una de estas cosas, cumplir cada una de estas cosas para que cuando regresemos a congregarnos, hermanos, seamos la congregación que Dios quiere, que podamos entonar esos coros, esos himnos, hermanos, pero que además podamos ser una iglesia unida, una iglesia que prospere, que dé frutos, una iglesia que crezca, una iglesia que sea como la iglesia de Tesalonicenses, que no necesitemos, hermanos, hacer tanta propaganda, que las iglesias, que los hermanos, que la colonia nos conozca, porque somos una iglesia que está de acuerdo a la palabra de Dios, que somos una iglesia que crece, una iglesia en amor, una iglesia que tiene misericordia, una iglesia que ve por las necesidades, una iglesia que está creciendo. ¿Cómo vamos a regresar a la iglesia, hermanos? Ya sabemos las cosas que necesitaremos cuando volvamos a congregarnos. Usted tiene cada una de estas cosas. Si no es así, hermanos, es momento, todavía es tiempo de que podamos trabajar en ello. Todavía sabemos que nos falta mucho y siempre nos va a faltar, pero es momento de que podamos trabajar en estas 5 cosas, hermanos, estar dispuestos a hacer estas cosas para volver a congregarnos y tener lo necesario. Y, hermanos, si usted está tomando la decisión, hermano, de quizá bueno, me falta a mí en el servicio, me falta a mí en las decisiones, como que pues tomé decisiones pero ya se me están olvidando. Quizá usted está batallando con las actitudes, con los pensamientos que usted está teniendo. Bueno, hermano, tome la decisión y Dios le va a ayudar a trabajar en esto. Vamos a terminar haciendo una oración, poniendo estas decisiones que hemos tomado en manos de Dios, hermanos. Oremos.
Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho a través de estos tiempos, Señor, de cuarentena, porque sin lugar a dudas tú tienes un plan, Señor, porque vemos en tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vemos en tu palabra, Señor, que a través de las pruebas tú pruebas nuestra fe, tú pasas por fuego nuestra fe, Señor, a través de la tribulación y a través de la angustia, nuestra fe es probada, Señor, para saber cuánto tenemos de seguridad y de fe en ti. Así que te pido, Señor, que podamos cumplir con lo necesario para que cuando volvamos a congregarnos, Señor, tú nos des las bendiciones que tienes guardadas para nosotros, Señor, que podamos crecer como iglesia, que podamos cumplir con esos requisitos, Señor, para volver en un mismo sentir a la congregación, hermano. Señor, te pido, Señor, que cada uno de los hermanos, Señor, que tomó decisiones, que cada uno de los hermanos, Señor, que está trabajando en su vida, que está pasando por momentos de angustia, Señor, y que cada uno de nosotros podamos depositar nuestra confianza, nuestra seguridad en ti, Señor, y trabajar en estas cosas. Si usted, hermano, está tomando una decisión, lo invito a orar, Señor, a pedirle al Señor que lo ayude a trabajar en cada una de estas áreas, que lo ayude a salir adelante en cada una de estas áreas. Y Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos pidiéndote en algo, Señor, que tú nos des la fuerza para seguir adelante, que tú nos des la fuerza para no rendirnos hasta conseguirlo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque hablas a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, hermanos, vamos a